Vamos a continuar ya para terminar. Hemos hablado del ayuno bastante extenso. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, sugerencia acerca de eso, acerca del ayuno, pues podemos aclarar cualquier punto. Yo creo que no tienen el material. Los hermanos, tú no tienes el material de la clase pasada. Yo creo que yo tengo uno ahí, yo te lo doy ahorita. Pero bueno, si no es así, vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 16, 17 y 18, para ponernos en contexto. Ustedes saben que estas son las palabras de nuestro Señor aquí en el Evangelio, donde dice Jesús y el ayuno en algunas. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? Sí. Creo que todavía ya no. ¿Sí, mam? Ok. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en lo secreto, sino que tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces aquí vemos que es, bueno, el mismo principio, por ejemplo, de la ofrenda, ¿verdad? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda cuando nosotros demos. Cuando nosotros pues ayunemos, no vamos a estar, como el ejemplo que puse la otra vez con el hermano José, que es mi vecino, vive al frente. Hermano, estoy ayunando. No, ¿verdad? Sino que el Señor nos dice que no seamos como los hipócritas, como los fariseos. Los fariseos se acuerdan que ellos tenían 2 días a la semana, entonces ellos ayunaban y entonces ellos se daban bomba con todo lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces eran hipócritas, se creían más santos que nadie y todo eso. Entonces ellos fueron los enemigos número 1 de nuestro Señor, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Entonces no debemos hacer así, sino que lo hagamos todo en secreto cuando ayunemos. Entonces vamos a entrar en este momento a lo que es la clase, y la clase es una guía práctica para el ayuno. Entonces comienza diciendo: para concluir nuestro estudio sobre el ayuno, consideremos una breve pero importante lista de ideas prácticas para la práctica del ayuno. Lo primero que usted tiene que hacer es consultar a un médico, especialmente si usted tiene problemas de salud. El ayuno limitado no es peligroso para una persona normal y sana. Sin embargo, las personas con problemas médicos y las mujeres embarazadas debieran consultar con un médico antes de intentar un ayuno. No es espiritual tentar al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan cuando Mateo capítulo 4, versículo 7, cuando el Señor tuvo ese encuentro con Satanás y entonces él le dijo en Mateo 4:7, no tentarás al Señor tu Dios? Es igual que me lleva a pensar, y yo he oído eso y tal vez ustedes también, con respecto a la medicina. Estoy seguro que el Señor puede sanar a una persona, ¿verdad? Pero hay personas que han dicho, se enferman hasta de cáncer, cualquier tipo de enfermedad grave, y que no es tan grave, y a veces por irse al extremo, entonces han hasta muerto por esas enfermedades de no querer ni ir al médico ni usar la medicina. Entonces, hermanos, miren,
La medicina es parte de la misericordia de Dios. La palabra de nuestro Señor nos dice que toda buena dádiva, en la carta de Santiago, y todo don perfecto descienden de lo alto. La medicina es una buena dádiva. Entonces, cuando nosotros nos tomamos una medicina, a veces nosotros luchamos, oh, será falta de fe. No, hermano, usted siga creyendo en el Señor y reciba el don que Dios le está dando, que es la medicina. Y tómesela, en el nombre de Jesús se la toma. Y si se sana, es gloria a Dios también, porque Dios te puede sanar instantáneamente, como a través de la medicina, como no te puede sanar. Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado con eso. ¿Algún comentario o pregunta acerca de eso? Entonces, tenemos que no tentar al Señor, ¿verdad? Cuando tenemos un problema de salud, tenemos que tener cuidado de cómo vamos a ayunar. Acuérdense que todo esto, hermano, el ayuno no es obligatorio como la oración sí. El Señor nos manda, nos ordena la palabra del Señor a orar, ¿verdad? Pero no nos manda ni nos ordena a ayunar, sino que usted lo hace, la motivación debe ser algo que nazca del corazón, de tener una intimidad, de acercarte al Señor con esa devoción y ese amor, para servirle al Señor, para tener comunión con Él un tiempo. Y el tiempo lo determina usted inspirado por el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Demandas físicas sobre el cuerpo. Número 1, el ayuno puede pasar factura al cuerpo. O sea, una consecuencia puede pasar. Por ejemplo, como David, vemos a David que él declaró, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Imagínense, ya estaba flaquito de tanto ayunar. Salmo 109, 24. Número 2. Después del oxígeno, el agua es el componente más importante de la vida humana. El agua constituye el 70-75% del peso total del cuerpo humano y aproximadamente el 90% de la sangre de una persona. Por esta razón, el cuerpo necesita ingerir aproximadamente 2 litros de agua al día. Y yo sé que tal vez eso, yo no creo que yo me tomo eso. Debería, pero no creo que yo me tomo eso al día. Sí, pero uno debería tomar bastante agua. Fíjense que el hermano Paul Washer cubrió todas las cosas, ¿verdad? Es verdad que se fue también hasta lo médico y todo, pues previniendo y buscando en la palabra profundidad y qué es lo que realmente se puede y no se puede bíblicamente. En casos extremos, la gente ha sobrevivido unos pocos días. Hay algunos ayunos sobrenaturales en las Escrituras, como Éxodo 34, 28, Deuteronomio 9, 9, 18, Primero de Reyes, capítulo 19, 8, en los que no se ingirió agua durante 40 días. Ustedes se acuerdan cuando Moisés estuvo con el Señor, ¿verdad? Y estuvo ahí para recibir la ley, las tablas de la ley, pues él dice que no, ni tomó agua, en Deuteronomio 9:9, que no tomó agua ni comió pan en esos 40 días. Pero esas son cosas sobrenaturales que el Señor llamó a esos hombres en ese momento. Nuestro Señor también estuvo todo ese tiempo. Pero la Biblia no nos manda a nosotros a hacer eso. El punto número 3 nos dice, después del oxígeno y el agua, el alimento sólido y saludable es el tercer componente más importante para la vida. Aunque la comida ahí hay un error de imprenta, dice pero es. Es dejada a un lado durante la mayoría de los ayunos, no es porque la comida sea poco espiritual o algo malo en sí. Las Escrituras enseñan que Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Entonces, los alimentos pues son una bendición de Dios también, como tantas cosas que disfrutamos, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 4:3. El punto número 4 nos dice que aunque el ayuno puede causar molestias físicas, este no es el propósito del ayuno. Al igual que los alimentos, el cuerpo fue creado por Dios y es bueno. Las prácticas ascéticas no tienen lugar en el ayuno bíblico. Esas prácticas eran, no sé si se acuerdan que lo estudiamos la clase pasada, que ellos lo que hacían era abstenerse de todo placer. Se flagelaban hasta su cuerpo también. Se lo flagelaban, sí. Entonces ellos ellos pensaban que todo lo que el cuerpo sintiera pues era pecaminoso. Entonces ellos hacían largos ayunos, hacían muchas cosas. No sé si se acuerdan que hablamos de Martín Lutero al principio, antes de él conocer la gracia de Dios y todo. Sí. Que él hacía ayunos terribles, inclusive en el frío, ahí donde ellos vivían. Acuérdense que él era un monje y de clausura, él era un monje de clausura en estos, no se dicen conventos, monasterios, exacto, gracias. En estos monasterios, y dice que él a veces salía y estaba en ayunos y castigándose en la nieve y todo, y después lo iban a recoger inconsciente y lo traían al monasterio. Así castigaba él el cuerpo antes de conocer la gracia de Dios. Cuando conoció la gracia de Dios hasta se casó. Entonces, gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Menos mal que nosotros no nacimos en ese tiempo, imagínense. Imagínense cómo fuera vivir en la oscuridad. ¿Ah? ¿Hubiéramos qué? Comprado indulgencia. Ah, sí. Ya yo hubiese caminado los escalones allá en Roma, ¿cuántas veces? Muchas veces. Ay, Señor. Pero gloria a Dios gloria a Dios por la reforma, hermanos. Gloria a Dios por hombres como Martín Lutero y otros reformadores que podemos nosotros disfrutar de la palabra de Dios en nuestro idioma vernáculo. Tremendo. Entonces, las Escrituras advierten que el duro trato del cuerpo no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Entonces, en la segunda página nos habla de antes, después y durante el ayuno. Una persona que mantiene una dieta y un estilo de vida saludables encontrará mucho más fácil y agradable el ayuno. Para esas personas es fácil, ¿verdad? Ayunar. Inclusive, ustedes saben, no tanto ahora, pero creo que el año pasado, a principios de este año, se puso muy de moda eso que el ayuno intermitente y la gente lo hacía por cuestiones de salud y le funcionaban, rebajaban mucho de peso. Y bueno, ustedes saben que no solamente espiritual, sino que si uno lo hace por cuestiones de salud también es bueno el ayuno. Es bueno ayunar porque el mismo cuerpo se va comiendo todas las toxinas que uno come de más y todo eso. Entonces también es bueno por razones de salud, pero eso sí, acuérdense, siempre consultando al médico si uno tiene problemas de salud y no haciéndolo tan demasiado largo. El punto número 2 dice, es un grave error, tanto espiritual como físico, hartarse o comer mucho antes o después del ayuno. Ustedes saben que a veces uno, voy a ayunar mañana, y entonces se mete un tremendo plato así de arroz con frijoles y de carne y de todo, entonces al otro día está ayunando. Entonces le pega más. O sea, uno debe preparar el cuerpo, una cena ligera, una manzana, un yogur, algo de eso, y entonces ya tú entras más suave. Y cuando lo vas a romper, el ayuno, un jugo, una ensaladita de frutas, una sopa, y después entonces a mediodía tú, cuando ya estás rompiendo, comes algo un poquito más sólido, porque te puedes enfermar
puedes enfermar, entonces es peligroso. El punto número 3, en el 2 sigue diciendo, esta manera de comer no solo anula el propósito del ayuno, sino que también provoca malestar durante y después del mismo. El punto número 3 nos dice que durante el ayuno es extremadamente importante beber una cantidad adecuada de agua, al menos 2 litros cada día. Si usted va a hacer un ayuno por 3 días, pues tome agua, tome bastante agua. El cuerpo puede durar muchos días, yo creo que hasta 7 días sin comer, pero sin agua yo creo que no más de 3 días, sin agua. Entonces, el punto número 4 dice, durante los primeros días de ayuno es normal experimentar mareos o incluso ligeras náuseas debido a las toxinas que salen del cuerpo. Las toxinas se acumulan en el cuerpo debido a los hábitos alimenticios no saludables. Sin embargo, si estos síntomas continúan, es aconsejable interrumpir el ayuno y consultar a un médico. Bueno, fíjense que verdaderamente yo les puedo dar un poquito del testimonio mío. Yo recuerdo que yo me enfermé, estaba más joven, pero me enfermé porque yo comía muy desordenado y comía cosas que no debía comer. Y yo me di cuenta que eso me afectaba con el humor, ¿verdad? Me afectaba mi digestión. Muchas cosas me estaban pasando. Entonces yo empecé a estudiar un poco, a mirar ciertos videos, a seguir ciertos nutricionistas. Entonces me empecé a dar cuenta que ciertas comidas influían en mi estado de ánimo también, ¿verdad? Y cada cuerpo es diferente, cada cuerpo. Entonces yo empecé a hacer algunos cambios de hábitos alimenticios y de verdad que hizo una gran diferencia en mí y bajé también de peso bastante. Y bajé de peso, no fue así rápido, sino que poquito a poco, por ejemplo, yo dejé de tomar las sodas, algunos le dicen refresco, que eso tiene muchísima azúcar y es bastante dañino. Lo dejé por completo y eso de verdad que me hizo un bien enorme. Y cosas así, pero yo sé que la Coca-Cola es muy rica y todas esas cosas son muy ricas, pero o sea, en mi caso yo la dejé por completo porque me di cuenta que me hacía bastante daño y tiene muchísima azúcar y todo. Pero bueno, lo que quiero decir es que muchas veces algunas personas, vuelvo y repito, se deprimen o se sienten, su estado de ánimo cambia, muchas cosas, pero es por lo que están comiendo y por lo que están ingiriendo. Pasa eso. Por ejemplo, hay personas que le hace daño la cafeína y toman cafeína de todas maneras y siempre están alterados. Sin embargo, hay personas que no toman café, pueden tomar cafeína y no les hace nada. Por lo menos mi esposa te toma una jarra de café y se va a dormir. Ella no le hace nada. Al contrario, le da sueño el café. No le hace nada. Sin embargo, yo me tomo un poquitico así de café y si es cubano, peor. Duro 3 días levantado. Porque a mí me gusta el café. Y yo entro a una casa y siento el olor a café y me encanta. Me siento que es un ambiente acogedor. Pero uno va aprendiendo a conocer tu propio cuerpo que te hace daño y poquito a poco le pide uno al Señor, ayúdame Señor a abstenerme de esto para poder sentirme bien y servirte mejor. Eso es en mi caso. Cada uno pues a como Dios le dirija. Ahora, tipos de duración de los ayunos. Esto es bien importante. En las Escrituras encontramos diferentes tipos de ayuno. Estos incluyen ayunos sobrenaturales sin comida ni agua durante 40 días. Ya eso lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Éxodo 34:28, Deuteronomio 9:9, que fue Moisés cuando estuvo ahí con el Señor recibiendo las tablas de la ley. 18:1, Primero de Reyes 19:8, también fue otro por 40 días.
abstinencia total de comida y agua durante 3 días. Ahí vemos en el libro de Esther, ¿se acuerdan? Esther, capítulo 4, versículo 16. ¿Se acuerdan la reina Esther cuando ella convocó para que ayunaran 3 días? ¿Por qué? Porque iban a exterminar, tipo Hitler, así, iban a exterminar la nación de los judíos. Ustedes, si no han leído nunca ese libro, léalo, es una historia tremenda, también la hay hasta en películas, la puede ver. Y ellos ayunaron y el Señor les dio éxito en ese momento. La abstinencia de alimentos durante 40 días. Vemos al Señor en Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan allí cuando el Señor estaba dice que el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en ayuno 40 días y noches y él estuvo ahí y fue tentado por el enemigo? La abstinencia de manjares mientras se mantiene una dieta básica. Yo no sé si usted, vamos a ir un momentico a Daniel capítulo 10, versículo 3. Vamos a ir un momentico a ese y ahí vemos que Daniel ayunó 21 días, pero no ayunó no fue un ayuno total. Él se abstuvo, él y sus amigos que estaban con él, se abstuvo de alimentos, o sea, de carne, de vino, cosas pesadas, comió legumbres, cosas así. Vamos a leerlo un momentico. Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ajá, 3 semanas. Entonces hay personas, ese es un ayuno, sí, sobre todo las personas, si uno está empezando a ayunar, ese es un buen ayuno, ¿verdad? Donde usted no come carne, solamente que si ensaladas, legumbres, semillas, cereales, cosas así. Y está haciendo un ayuno, está comiendo cosas livianas para el Señor y lo hace por 3 semanas. Hay veces que lo hacen, las congregaciones lo hacen. Yo escuché una vez una congregación que lo hacía así. Inclusive donde yo estuve en mi iglesia en Tampa, que estuve por muchos años, nosotros hicimos ese ayuno, no me acuerdo si lo hicimos 3, 4 veces, hicimos ese ayuno, toda la congregación, y lo hacíamos así, el ayuno de Daniel. Entonces, ese es otro tipo de ayuno. Y no es tan fuerte porque casi todo el mundo lo puede hacer. Entonces vemos, y 40 días, Entonces, y el ayuno en silicio y ceniza. ¿Sabe lo que es silicio, verdad? Silicio es ese ropaje burdo que ellos se ponían de piel de saco cuando ellos se humillaban delante del Señor, ¿verdad? Entonces se echaban la ceniza y se acuerdan que los judíos cuando pasaba algo grave, ellos se rajaban. Cuando algo pasaba, se rajaban las ropas, ¿verdad? Y se tiraban en silicio, en ceniza, y entonces eso era algo grave que hacían. Normalmente los profetas vestían de esa manera, con ropas así burdas, generalmente de pelo de cabra. De pelo de cabra, ellos vestían así. Juan el Bautista dice que él vestía así, pelo de camello era su vestimenta. Ok, entonces el punto número, a ver si ya cubrimos eso, vamos al punto número 3, ya el último punto. Dice, las escrituras no recomiendan una duración específica para el ayuno. Para aquellos que se están iniciando en el ayuno, es aconsejable comenzar con poco y aumentar gradualmente según el deseo y la sabiduría así lo dicten. Un creyente puede comenzar por ayunar una comida y usar ese tiempo para buscar al Señor en oración. Luego puede avanzar a un ayuno de mediodía o un ayuno de la mañana a la noche
y luego aumentar según lo dicten el deseo, la sabiduría bíblica y el Espíritu Santo. Incluso dentro del cristianismo contemporáneo, el ayuno de más de 1 o 2 semanas se sigue practicando. Sí, hay hermanos que todavía practican el ayuno de esa manera. Ok, comentarios, preguntas. Acerca del ayuno, ¿no?